Ok. Los invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 4. ¿Ya? Ahí voy a explicar por qué nos saltamos el capítulo 3. eh, por más que haya ahí eh, algunos párrafos que podrían querer capturar nuestra atención, como la zarza ardiendo y otras cosas más. Pero estamos siguiendo una secuencia que nos está mostrando justamente el foco de esta serie, que tiene que ver cómo nosotros podemos ser libres para adorar a nuestro Dios. Entonces vamos allí a Éxodo capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 29 y luego todo el capítulo 5, ¿ya? Dice así la palabra del Señor. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y Aarón habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo, y el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Entonces ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué apartáis al pueblo de sus trabajos? Volved a vuestras labores. Y añadió Faraón, mirad, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros queréis que ellos cesen en sus labores. Aquel mismo día dio órdenes Faraón a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes, diciendo, ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigiréis de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, no la disminuyáis en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman diciendo, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo diciendo, así dice Faraón, no os daré paja, id vosotros mismos y recoged paja donde la halléis, pero vuestra tarea no será disminuida en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Y los capataces los apremiaban diciendo, acabad vuestras tareas, vuestra tarea diaria, como cuando teníais paja. Y azotaban a los jefes de los hijos de Israel que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles, ¿por qué no habéis terminado ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos requerida como antes? Entonces los jefes de los hijos de Israel fueron y clamaron a Faraón diciendo, ¿por qué tratas así a tus siervos? No se da paja a tus siervos, sin embargo, siguen diciéndonos, haced ladrillos, y he aquí tus siervos son azotados, pero la culpa es de tu pueblo. Mas él dijo, sois perezosos, muy perezosos, por eso decís, déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues, id y trabajad, pero no se os dará paja. Sin embargo, debéis entregar la misma cantidad de ladrillos. Los jefes de los hijos de Israel se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando les dijeron, no debéis disminuir vuestra cantidad diaria de ladrillos. Y al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y a Aarón que los estaban esperando. Y les dijeron, mire el Señor sobre vosotros y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Entonces se volvió Moisés al Señor y dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre,
Él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Palabra del Señor y voy a dejar esto por acá. Ahí sí. Bien, ¿cuánto más, Señor? Ese es el nombre que lleva esta predicación. ¿Cuánto más, Señor? Y ciertamente este debe ser uno de los trechos de la escritura probablemente más tristes de todo el Éxodo. ¿Ya? Es interesante notar, esto como para comenzar, de que Moisés acaba de pasar, ¿cierto?, por una serie de hechos, ¿ya? Por eso dije, no nos vamos a adentrar en el capítulo 3, pero sí recordarlos, ¿ya? Y que no lo ha leído tiene la obligación entonces de leer el capítulo 3 y 4 completo del libro de Éxodo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos frente a Moisés que estuvo frente a una serie de hechos portentosos allí con la zarza ardiendo, las demostraciones de poder con la vara, con la lepra en su mano, ¿cierto? Grandes señales eh, y convicción de que el Señor efectivamente le estaba enviando a él a hacer este trabajo. Tenía dudas, serias dudas, ¿ya? Él le dice en varias oportunidades, se defiende, e intenta un poco esquivar la responsabilidad. Sin embargo, lo que nos muestra justamente toda esta sección del libro de Éxodo es que todo esto que había pasado, ahora, al momento de llevar a cabo la tarea que Dios le había encomendado a Moisés, choca a toda velocidad en contra de la realidad, ¿ya? Y en un principio parece ser una situación eh, de casi un avivamiento. ¿Ya? Cuando Moisés justamente llega, primero sale a Aarón, un poquito antes en el capítulo 4, Dios ordena a Aarón a salir al encuentro de Moisés. Moisés había arreglado las cosas con su suegro le había dado la bendición para que él pudiera retornar a Egipto para justamente poder saber, porque la pregunta de Moisés es, ¿será que acaso viven todavía? ¿Ya? Tenía las dudas, entonces no había forma en esos años de comunicarse, de saber alguna cosa. Entonces necesariamente había que ir hasta los lugares. Y es muy interesante ver cómo este ánimo inicial de Moisés, por un lado, era una evidencia de que Dios no había abandonado a su pueblo. Lo dice casi de forma literal el texto allí. Pero el relato nos coloca a nosotros, nos coloca a Moisés y a Aarón frente a los ancianos en primera instancia, ¿cierto? A los ancianos de cada una de las tribus los llaman, les cuentan lo que había ocurrido y luego llaman al pueblo y ahí entonces realizan estas señales y estos prodigios, ¿cierto? Eso está allí en los versículos 29 al 31 del capítulo 4. Por eso comenzamos con esa parte, ¿ya? Y es interesante ver acá cómo, por ejemplo, eh, hay una convicción de que el Señor efectivamente los está visitando. Fíjense lo que dice el versículo 31. Dice, y el pueblo creyó luego después de haber hecho las señales, y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, no nos olvidemos que dejamos al pueblo de Israel clamando a Dios en medio de la aflicción. Entonces acá ellos se alegran porque el Señor oyó la aflicción de ellos y fíjense lo que dice al final del versículo 31. Se postraron y adoraron. ¿Ya? Eso claramente, nosotros podríamos decir que hay acá una especie de avivamiento, un aparente avivamiento. ¿Ya? A propósito de lo ocurrido en Asbury, en Estados Unidos, que todos cuestionaban si era o no era un avivamiento, que el verdadero avivamiento nos lleva digamos, al arrepentimiento y al querer saber y conocer más a Dios, nosotros estamos acá frente a eso. ¿Ya? La gente se postra delante del Señor, esa idea de postrarse es justamente reconocer al Señor en toda su magnificencia, su poder, su santidad, y adoraron, ¿ya? Dan gracias a Dios, rinden tributo al Señor. Entonces, este aparente avivamiento que nos menciona la Escritura acá, eh, parece sugerir que algo va a ocurrir, ¿ya? Y probablemente las expectativas de Moisés y Aarón crecieron, ¿ya? Y eso es normal, a nosotros nos pasa que cuando estamos frente a algún tipo de situación particular, donde vemos al Señor obrando en medio de la iglesia, en medio de su pueblo, nos alegramos y de una u otra forma también buscamos
cómo encajar en este movimiento del Señor. ¿Ya? Cuando vemos que el Señor se está moviendo, buscamos eso. Ahora, lo interesante acá es que esto se apaga rápidamente. ¿Ya? O sea, nosotros seguimos leyendo el capítulo 5 y nos damos cuenta de que este entusiasmo se apagó rápidamente ante las circunstancias que el pueblo comenzó a vivir. ¿Ya? Entonces el texto nos muestra acá, y lo vamos a ver ahora en detalle, al menos tres realidades del corazón humano frente a las adversidades, particularmente a aquel ser humano que no está o no ha sido libre aún para adorar. ¿Ya? Porque todas estas cosas las vamos a ver reflejadas en un corazón que aún no ha sido liberado para adorar. ¿Ya? Sino que frente a las circunstancias de la vida se pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Ya? O ¿cuánto más, Señor, tenemos que aguantar? ¿O cuánto más, Señor, nos vas a enviar? ¿Cuánto más tenemos que soportar? Y comienzan esas dudas en nuestros corazones. Entonces vamos a ver aquí estas cosas. Y para poder hacer que se nos grabe bien esto, ¿ya? Vamos a ir haciendo una afirmación frente a cada una de estas cosas que vemos en el texto claramente. La afirmación que vamos a hacer es cuando una persona o una persona que no es libre para adorar, algo le pasa. ¿Ya? Algo su corazón revela. Entonces, en este caso, vean ahí o marquen allí, ¿ya? O anoten allí los versículos 1 al 5 del capítulo 5. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver primero. Una persona que no es libre para adorar, lo primero que le pasa es que tiene un corazón duro hacia Dios. Tiene un corazón endurecido para con Dios. ¿Ya? Fíjense que Moisés y Aarón van delante de Faraón, Dios les había dado la orden, vayan delante de Faraón y díganle esto. ¿Ya? Y en ese sentido, Moisés y Aarón van delante de Faraón, vean ahí en el versículo 1, y fíjense lo que plantean ellos. Dice, así dice Jehová, ¿ya? En las traducciones más modernas habla de el Señor con mayúscula, pero es importante la palabra Jehová, no nos olvidemos que es el nombre con el cual Dios se revela a su pueblo. ¿Ya? Entonces, ¿qué le dice Moisés y Aarón a Faraón? Así dice Jehová, Dios de Israel, deja a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Ahora, la respuesta de Faraón es instantánea y es tajante. Fíjense lo que dice Faraón. ¿Quién es Jehová? Es la primera pregunta que lanza Faraón. ¿Quién es Jehová? ¿Ya? Y esta pregunta es una pregunta insidiosa. Y vamos a ver por qué es una pregunta insidiosa. Como dije la semana pasada, a pesar de que los egipcios reconocían la obra de José, ¿ya? Y vamos a ver cómo el propio texto bíblico, y de hecho hoy en día la egiptología ha descubierto una serie de registros del pueblo de Dios en Egipto y de lo que significó, ¿ya? Y cómo el pueblo también se vio afectado por la influencia del pueblo hebreo dentro de los propios egipcios. ¿Ya? Hay algunas piedras por allí que se han encontrado, inscripciones en donde ellos celebran, en algún momento se está tratando de calzar, porque esto es obviamente fuera del texto bíblico, pero están allí las piedras con los jeroglifos, donde Egipto celebra, o al menos un faraón celebra, que el pueblo de Israel se disminuyó. ¿Ya? Ya no hay simiente de Israel. Y eso lo mencionan como con alegría. Eh, lo interesante es que las piedras están, ¿ya? Están allí y nadie puede negar esa realidad. El punto acá es que, como les decía la semana pasada, la intención de Faraón, de este Faraón en particular, que es distinto al Faraón que recibió a José y a la familia y a los hijos de Israel, eh, reconocen el papel de José en la historia de Egipto, pero al mismo tiempo no tienen ningún interés en perpetuar la memoria de José, ni tampoco la memoria, ni tampoco ayudar a la familia de José, que se quedó en ese lugar, a los descendientes de José. En último caso, eh, no con el todo Israel, pero sí al menos con José, que fue una especie de primer ministro, como decía yo. ¿Ya? La expresión aquella, no conozco, ¿ah? O no conocía a José, la Biblia habla de Moisés cuando escribe el relato, lo vimos eso la semana pasada, dice que se levantó un faraón que no conocía a José. No es un desentendimiento de la persona de José en términos de ignorancia, ¿ya? De que quedó por allí en algún momento de la historia y no sabía, así como, oh, chuta, disculpa, no sabía. ¿Ya? No tiene que ver con eso. El significado de la palabra conocer en el Antiguo Testamento tiene que ver con intimidad,
¿ya? Tiene que ver con relaciones estrechas, ¿ya? Entonces el hecho de que este faraón no conozca a José, básicamente es que nunca ha querido tener relaciones estrechas con José ni con la descendencia de José. No le interesaba, ya dimos la explicación la semana pasada, ¿ya? Este faraón que eh, aparentemente es Amosis I, es un faraón de raza pura egipcia, frente al faraón que habría recibido a José, que era de estos Ixos, que era un pueblo que vivía en los bordes de Egipto, pero aportaron tanto en la batalla y en la formación del ejército egipcio que terminó transformándose en faraón. Pero este otro faraón tenía un tema racial, ¿ya? Y de hecho, cuando termina de expulsar a los Ixos, eso no aparece en la Biblia, pero aparece en la historia, termina de expulsar a los Ixos y a esta familia descendiente de ese faraón, se instalan ellos y luego que lograron ganar la batalla, dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Hay otro pueblo que se puede alzar en contra de nosotros. Y ahí se va en contra de del pueblo de Dios, ¿ya? Es una acción secundaria de este faraón. Entonces, este faraón particularmente no tiene la más mínima intención de querer relacionarse con José o con la descendencia de José, que en este caso es el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber de qué es una pregunta insidiosa? Aquí vamos a usar la Biblia porque vamos a leer varios textos del libro de Génesis. Primero, vamos allí al final del libro de Génesis, en el capítulo 50, en el versículo 3. La segunda parte del versículo 3 nos muestra de que los egipcios lloraron la muerte de Jacob por 7 días. ¿Ya? 53 dice, en la segunda parte, bueno, vamos a leer el versículo completo, dice, y se requerían 40 días para ello, estaban hablando del embalsamamiento de José, perdón, de Jacob. Lo embalsamaron a Jacob, ¿ya? Llamaron a los médicos, dice el versículo 2 y el versículo 3, fíjense lo que dice. Se requerían 40 días para todo este proceso, porque este era el tiempo requerido para el embalsamamiento. Y fíjense lo que dice ahí después. Y los egipcios lo lloraron 70 días, me equivoqué yo acá. Son 70 días. Egipto lloró a Jacob 70 días, ¿ya? No era una situación simplemente de un pueblo en Gosén, en el delta del río Nilo. Esto fue un problema de Estado. Egipto completo lloró la muerte de Jacob. Fíjense, vamos a ver acá. El problema acá, ¿cierto? Le dicen, déjanos ir por 3 días al desierto, ¿cierto? Eso fue lo que Aarón y Moisés le dicen a Faraón. Faraón dice, no, yo no voy a dejar salir, ¿ya? Tal vez alguien podría decir, claro, él como estratega militar dice, claro, este pueblo se va a ir, se va a reunir con otro, o se van a ir y no van a volver más. Nosotros sabemos que no volvieron más, ¿ya? Sin embargo, los hebreos habían dado un buen testimonio de la relación con Egipto, ¿ya? Fíjense que el primer ministro, José, se ausentó 21 días para poder ir a Gosén, de donde estaba, a Macpela. El versículo, vamos a leer allí, eh, dice, cuando pasaron los días de luto, versículo 4 del capítulo 50 de Génesis, ¿ya? Por él habló José a la casa de Faraón. José estaba en Gosén y manda esta noticia, manda este mensaje a la casa de Faraón, que probablemente estaba en el Cairo, ¿ya? No lo sabemos nosotros a ciencia cierta, pero dice una cosa importante, dice que mandó a decir lo siguiente, si he hallado gracia ante vuestros ojos, os ruego que habléis a Faraón diciendo, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ahora pues te ruego que me permitas ir, le dice José a Faraón, que me permitas ir a sepultar a mi padre y luego volveré. Y Faraón dijo, sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. De Gosén, en el delta del Nilo, hasta Hebrón, que es donde estaba la cueva de Macpela, son 7 días de viaje caminando. ¿Ya? El texto más adelante nos dice que cuando llegaron a aquel lugar, enterraron a Jacob y José guardó luto por 7 días. Ya van 14. Y una vez que finalizaron, volvieron. 7 días más. Y es interesante porque dice que volvieron todos. Volvieron todos. Fíjense allí en el versículo
11, perdón, en el versículo 14 dice, del capítulo 50 de Génesis, y después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. La gente volvió todo, entonces había un buen referente de Israel. No era un pueblo que siempre intentó irse, abandonar, dejar. No, ellos se quedaron en ese lugar y volvieron. ¿Ya? De hecho, el texto nos dice que solamente quedaron los niños y probablemente las mujeres, no las menciona el texto, pero quedaron solamente los niños y todo su ganado en Gosén. O sea, todas sus posesiones. Eso es una forma de decir, vamos a volver. ¿Ya? El momento de dejar las posesiones. ¿Qué otra cosa nosotros podemos ver acá? Fue un funeral de Estado. Fíjense el versículo 7, primero, del capítulo 50. José subió a sepultar a su padre y con él subieron todos los siervos de Faraón. Todos los siervos de Faraón. ¿Ya? Los ancianos de su casa y todos los ancianos de Egipto. O sea, toda la servidumbre de Faraón fue con José, los ancianos de Faraón y los ancianos de Israel. ¿Ya? Y en el versículo 9, fíjense lo que dice, subieron también con él carros y jinetes y era un cortejo muy grande. O sea, esto fue un funeral de Estado. Se murió el papá de nuestro primer ministro. ¿Ya? Y eso no podía obviarse, no podía pasar por alto todo este lugar. Y otra cosa que nos dice acá, en el versículo 11, ¿ya? En el versículo 11 del capítulo 50 de Génesis, dice que cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo, perdón, de la era de Atad, dijeron, este es un duelo doloroso, ¿de quién? De los egipcios. Era tanto egipcio que ellos dijeron, esto es de los egipcios. Aquí hay dolor en el corazón de los egipcios. Y llamaron al lugar Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Abel Misrayim, la verdad significa el duelo de Egipto, así tal cual. Bautizaron un lugar como el duelo de Egipto. No era el duelo de Israel, era el duelo de Egipto. Y obviamente lo que leímos hace un rato atrás, 21 días después, se devuelve toda esta gente a Egipto nuevamente. Entonces, no es que Faraón no supiera nada de los israelitas, simplemente no tenía ningún interés en preservar la memoria del pueblo de Israel, que fue lo que vimos justamente nosotros la semana pasada. Entonces, como vimos aquí, la pregunta que hace Faraón, ¿quién es Jehová? No conozco a Jehová. Estas preguntas pueden ser incluso válidas si nosotros queremos verlo así, porque al fin y al cabo Moisés acaba recién de conocer el nombre del Señor. Capítulo 3 y 4, Dios revela su nombre. Entonces podemos incluso concederle a Faraón de preguntar, ¿y quién es Jehová? ¿Ya? Podríamos llegar a eso inclusive. Sin embargo, la siguiente frase, ahí en el versículo 2 del capítulo 5, revela el corazón de Faraón. ¿Qué es lo que dice ahí al final del versículo 2? Dice, no conozco a Jehová y además no dejaré ir a Israel. Esta es una expresión de orgullo. O sea quien sea, ¿qué interés tengo yo en permitirle a ese tal Jehová que su pueblo vaya y le adore? Eso es una expresión muy orgullosa, ¿ya? Sea quien sea Jehová, yo no le voy a permitir salir de este lugar. Y el problema entonces aquí es un problema del corazón humano. No es un problema de evidencia de la existencia de Dios o de quién es realmente Jehová. Es un problema de obediencia y sumisión. Faraón se creía Dios. De hecho, era adorado como si fuese un Dios, ¿ya? Entonces Faraón revela aquí el corazón duro. Por eso decimos que una persona que no es libre para adorar tiene un corazón endurecido para el Señor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos adoraban, pero adoraban muchos dioses. ¿Ya? Sin embargo, acá nosotros vemos una actitud del faraón. Faraón era preso de su idolatría. Por eso, una persona que no ha sido libre para adorar, siempre va a tener un corazón duro para Dios o para con Dios. Ahora, ¿qué otra cosa nosotros vemos en el texto? Una persona que no es libre para adorar, y lo vamos a ver los versículos 6 al 14, manifiesta una mala relación con los demás. Si no hay una relación correcta con Dios, difícilmente hay una relación correcta con el prójimo. Una persona que es orgullosa para con Dios es inmisericorde con el prójimo. Mm. Y ojo, no es algo que haya ocurrido solamente con Faraón. Le pasó a
Jonás con los ninivitas. Él no estaba en una correcta relación con Dios y él fue inmisericorde con los ninivitas. Y también le pasó a Jacobo y a Juan en el Nuevo Testamento, solo por tomar dos ejemplos acá, cuando ellos querían que descendiera fuego y mate a los samaritanos. ¿Ya? Oramos, Señor, para que caiga fuego y los queme. Esto había ocurrido después de qué? Después de que ellos habían salido por todo el mundo, echando fuera demonios, sanando a la gente. Entonces, fíjense cómo se empieza a enorgullecer el corazón del ser humano. ¿Ya? Y llega un minuto en que ellos van y Jesús los manda, ¿cierto?, a preparar las cosas para la Pascua. Y el primer lugar donde van es a Samaria y nadie los pescó, nadie los escuchó. Se enciende un orgullo. ¿Ya? Un poquitito antes, ahí mismo en Juan, aparece el relato de este hombre que pide a un demonio ser expulsado y le va a pedir a los discípulos. Y los discípulos no pueden. ¿Ya? Dice la escritura que ellos, por más que lo intentaron, no pudieron. Y allí Jesús los reprende a sus discípulos y todo. Y después pasa esto. Entonces, fíjense en cómo se va enorgulleciendo el corazón. Una persona orgullosa con Dios o para con Dios, independiente del tipo de orgullo, necesariamente va a ser inmisericorde con los demás. ¿Ya? Vemos ahí a Jonás, vemos a Jacobo y a Juan. Les pasa esto. ¿Y qué es lo que nosotros vemos acá en nuestro texto? Del versículo 6 al 8, nosotros vemos que Faraón redobla el trabajo, ¿cierto? Pidiendo la misma cantidad de producción. O sea, eso es aumentar la pega, ¿sí? Porque no provee la materia prima. No les den la materia prima, que se las arreglen solos. Está ahí en el versículo 6 hasta el versículo 8, ¿ya? Y dice que fue aquel mismo día. O sea, Faraón terminó de hablar con Moisés y Aarón e inmediatamente va a hacer toda esta otra manera de poder ser aún más inmisericorde de lo que ya estaban siendo con el pueblo de Dios. Y la excusa es que los israelitas eran perezosos, ¿cierto? Versículo 8 dice, pero exigiréis de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, no la disminuyan en lo más mínimo, ¿ya? Porque son perezosos, ¿sí? Una traducción más literal es, están de ociosos, están inactivos, ¿ya? El relato nos cuenta que no, ya estaban trabajando lo suficiente, pero es una idea también de torcer la realidad por parte de Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón ahora busca que los israelitas eh, no escuchen la voz de Dios. Fíjense lo que dice él en el versículo 9. Dice, recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace Faraón acá? Intenta de que el pueblo de Dios no escuche la voz de Dios, mintiendo, diciendo que eran palabras falsas. Y aquí es interesante porque los capataces, si seguimos leyendo bien el texto, los capataces manifestaron también sus corazones alejados de Dios, golpeando a los jefes de los israelitas. Y son jefes que ellos mismos colocaron. ¿Ya? Faraón tenía capataces y los capataces se armaron allí toda una red de subordinados, ¿ya? Una subcontratación de parte de los capataces, ¿ya? Pero lo hacen ¿para qué? Para que en el peor de los casos generar discordia entre ellos mismos, entre los propios judíos, porque ellos le exigían a los que ellos colocaron como jefes. ¿Y qué es lo que hace naturalmente el hombre? Le exige al que viene más abajo, ¿ya? Abraham Lincoln, se dice que fue una frase de Abraham Lincoln, habría dicho que, leo acá, si quieres poner a prueba el carácter de un hombre, dale poder. Y eso es lo que nosotros vemos acá. Faraón le dio poder a estos capataces. Y estos capataces rápidamente evidencian esta frase al colocar subordinados que ellos mismos colocaron y exigirles a ellos. ¿Ya? Siempre hay alguien que hace el trabajo sucio para alguien que tiene poder. ¿Ya? Y si no está, se lo crean. A través de favores, a través de corrupción, lo que sea. Entonces veamos nosotros acá cómo efectivamente una persona que no es libre para adorar, como no tiene esa libertad para adorar al Dios verdadero, inmediatamente su corazón es inmisericordia con los demás. Porque si no hay verdadera adoración, si no hay una correcta relación con Dios, es imposible que exista una correcta relación con el prójimo. Lo tercero que el texto nos muestra es que una persona que no es libre para adorar tiene un corazón quejumbroso. Eso lo vemos de los versículos 15 hasta el versículo 21.
¿Por qué? Porque los mismos personajes que habían creído que Jehová les había visitado, lo que leímos en el capítulo 4, al final del capítulo 4, son aquellos que se postraron y adoraron al Señor, ¿ya? No hablan el asunto con Moisés, sino que van directamente a clamar misericordia a un faraón inmisericorde. ¿Ya? Fíjense lo que dice allí. Entonces los jefes de los hijos de Israel fueron y clamaron a faraón. Ellos no claman al Señor, ellos habían estado clamando al Señor y se alegraron porque el Señor oyó sus lamentos, escuchó su clamor. Pero en este momento no claman al Señor, sino que claman a faraón. Ahí eso está en el versículo 15. Entonces, fíjense, este aparente avivamiento de postrarse y adorar se apagó por las circunstancias de la vida. Ellos no estaban todavía libres para adorar. E inmediatamente sus corazones, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Se ponen quejumbrosos. Lo que pasa aquí son aquellas semillas que germinan entre las piedras de la parábola de Jesús, ¿cierto? Allí en el Nuevo Testamento, que oyen y reciben con gozo las palabras del Señor, ¿ya? Pero es un gozo temporal. Cuando el propio Jesús explica la parábola, él dice, eso es un gozo temporal, porque ese gozo temporal se apaga cuando hay aflicción, dice Jesús, o hay persecución por causa de la palabra. Y en este caso es el caso, porque ellos fueron llamados por Jehová para ir a adorar. Por lo tanto, es palabra de Dios sobre su pueblo. Y por causa de la palabra de Dios, el pueblo es perseguido. El pueblo es perseguido, ¿y qué es lo que pasa con ellos? Se apagan. Esa pasión que se mostró en el capítulo 4, al final del capítulo 4, se apaga. Tal como Jesús dijo luego después en la parábola de el sembrador. Entonces, fíjense, Faraón les dice, ahora en su cara, porque primero era una murmuración con la gente, ahora les dice a ellos que están ociosos. Fíjense lo que dice el versículo 16. No se da paja a tus siervos, le dicen ellos, ¿cierto? Sino que nos dicen hacernos ladrillos. Y aquí tus siervos son azotados por causa de tu pueblo. Y ahí en el versículo 17, perdón, dice, ah, ustedes son perezosos, muy perezosos. Por eso andan diciendo, déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Entonces, fíjense, esta declaración debería haber hecho reaccionar a los jefes de Israel. ¿Por qué? Porque Faraón usó el santo nombre de Jehová. De la boca de Faraón salió el nombre que ellos habían escuchado de Moisés, con señales y prodigios. Les presenta el nombre de Jehová. Y acá es usado por Faraón, en el versículo 17, déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Eso debería haber gatillado al tiro en la mente de los ancianos de Israel, el decir, ¿verdad? ¿Verdad que es palabra de Dios que nosotros tenemos que salir? Y Faraón acá nos está impidiendo. Debieran haber ellos reaccionado frente a esto, pero no. Sino que lo que ocurre con ellos es que las circunstancias adversas, fíjense en el versículo 19, los jefes de los hijos de Israel se dieron cuenta que estaban en dificultades cuando les dijeron, no debéis disminuir vuestra cantidad diaria de ladrillos. Sienten conmiseración de ellos mismos cuando les dijeron esto. Ellos no, en vez de sentir alguna especie de asombro por la persecución religiosa, Egipto era una sociedad politeísta. Entonces, que existiera otro Dios, en el peor de los casos, Faraón debió haberse sentido interesado. Oh, hay otro Dios, quiero conocerlo. Pero el problema de él era con el pueblo de Dios por un tema de supremacía racial egipcia. Eso lo vimos en la predicación anterior. Pero en este caso acá, en vez de el pueblo de Dios haber sentido la tristeza de la persecución religiosa por tratarse de un Dios para Egipto desconocido, en vez de eso, porque a fin de cuentas no le debieron haber prohibido ir a adorar a Dios, con todo lo que también habíamos hablado hace un rato atrás, ¿ya? De que el mismo pueblo se había ausentado 21 días y habían vuelto. Había un registro de que el pueblo no se había ido. Sin embargo, ellos se lamentan de ellos mismos. Y eso es lo que generalmente pasa cuando nosotros tenemos un corazón quejumbroso. Nos lamentamos de lo que nos pasa. Pobre de mí.
¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto más tengo que aguantar, Señor? Ese es el tipo de preguntas que comienzan a surgir cuando nosotros no estamos libres para adorar y nuestros corazones inmediatamente se tornan quejumbrosos. Fíjense lo que les dice en el versículo 21. Ustedes, ¿cierto? Moisés y Aarón, han incrementado el repudio hacia nosotros. ¿Ya? La palabra acá es malolientes. La palabra que el versículo 21 traduce aquí como nos habéis hecho odiosos ante los ojos de Faraón. La palabra ahí en verdad es hediondos. Sí, si nosotros traducimos literal, es hediondo. Y nadie quiere estar con alguien hediondo. Nos han hecho repugnantes ante Faraón. Es interesante porque no es eso justamente lo que Cristo pide de nosotros, ser repugnantes para este mundo. Porque la predicación del Evangelio, ¿qué es? Locura para este mundo. Es locura para este mundo. Y vamos a ver acá qué es lo que sigue ocurriendo. Al final, ¿cierto? Dicen ellos que Dios los juzgue. ¿Ya? Eso es una forma de decir, ojalá que Dios los castigue. La forma en que está usada el verbo acá en hebreo, le está diciendo, ojalá que el Señor los castigue, que el juicio de Dios caiga sobre ustedes. ¿Ya? Entonces, fíjense, nosotros vimos tres cosas acá, ¿ya? De cómo el corazón humano reacciona cuando una persona no es libre para adorar. Primero, cuando una persona no es libre para adorar, tiene un corazón duro para con Dios. Lo otro, cuando una persona no es libre para adorar, manifiesta una mala relación con los demás, en esta idea de que una incorrecta relación con Dios, una incorrecta relación con el prójimo. Y lo tercero, una persona que no es libre para adorar tiene siempre un corazón quejumbroso. Pero veamos qué es lo que pasa con una persona que sí quiere ser libre para adorar, que es la reacción que tiene Moisés. Ahí eso nosotros lo vamos a ver de los versículos 22 y 23, al final del relato que nosotros leímos. Una persona que quiere ser libre para adorar, a pesar de su corazón incrédulo, a pesar de las flaquezas de nuestro corazón, se vuelve al Señor. Y es justamente lo que dice, leamos ahí los versículos 22 y 23. Dice, entonces se volvió Moisés al Señor y dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Es muy interesante porque el verbo usado acá en hebreo, que se traduce como se volvió, ¿ya? Es el verbo shub en hebreo, que significa volver o retornar, ¿ya? Es la idea de estar yendo hacia un lugar y devolverse, ¿ya? Esa es un poco la idea, pero por la configuración de la conjunción que está allí en hebreo, tiene la particularidad de decirnos a nosotros de que Moisés hizo lo que era esperado, ¿ya? Ese se volvió desde la estructura del hebreo es, y Moisés hizo lo que tenía que hacer. Devolviéndose, hizo lo que Moisés tenía que hacer. Y eso tiene mucho sentido porque contrasta con lo que hicieron los ancianos, que en vez de ir al Señor a buscar misericordia, fueron a Faraón. Por eso es muy interesante ese contraste que hace el texto, porque a diferencia de lo que ocurrió con los ancianos de Israel, Moisés hace lo esperado. Se hace lo que se espera de alguien que quiere ser libre para adorar, después de todas las experiencias que Moisés había tenido. Entonces, ¿qué es lo que era esperado? ¿Qué es lo que se esperaba de Moisés? Básicamente que Moisés se vuelva a Dios. El propio texto lo está diciendo allí. O sea, fue una persona, porque eso es otro detalle, ¿ya? La forma, la estructura en que está allí, nos habla de volverse a Dios en una acción penitente. Eso es muy importante, es una actitud de penitencia delante del Señor, o sea, en señal de arrepentimiento, alguien que busca enmendar alguna relación o reconciliarse con Dios. Entonces se vuelve a Dios. Y es muy interesante porque vamos allí al capítulo 4 versículo 21. ¿Ya? Dios le había advertido a Moisés que esto iba a pasar. Y el Señor le dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Moisés
no podía reclamar que nadie le dijo. ¿Ya? Y por allí yo escuché una vez a alguien, un pastor, decir que Moisés se había olvidado. La Biblia no habla de que Moisés se había olvidado. Y esta actitud de Moisés de volverse, de hacerlo esperado, manifiesta justamente que Moisés no se olvidó de lo que Dios había dicho. ¿Ya? Tengamos cuidado con eso. Dios había advertido, ¿ya? Dios le dijo básicamente a Moisés, tú obedece y yo voy a aumentar la oposición. Se lo hace de una forma relacionada. Mientras más tú hagas lo que yo te mando, más oposición vas a tener. ¿Ya? Fíjense que la pregunta de Moisés en este sentido entonces revela tanto su entendimiento de lo que está pasando. Moisés comprende lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo la incredulidad no de Dios, sino que fíjense en la pregunta que él hace. Dice, ¿por qué me enviaste? Moisés tiene una incredulidad de que él sea el más indicado para hacer este trabajo. ¿Por qué tengo que ser yo, Señor? Ya se lo había dicho antes. Cuando se excusó delante de Dios, lo que hace Moisés es decirle, Señor, yo no creo que yo sea el más indicado para hacer este, este trabajo. ¿Ya? En el capítulo 4, ¿cierto? Pero ahora de nuevo le dice, ¿por qué me pones a mí en esto? ¿Por qué razón, Dios? Yo sé lo que está pasando, pero ¿por qué tengo que ser yo el que haga este trabajo? ¿Ya? Y en el versículo 23 nosotros vemos una de las cosas más potentes de toda esta sección del libro del Éxodo, porque aquí nosotros vemos cómo la palabra de Dios coloca en Moisés una tipología de Cristo, un tipo de Cristo. En el versículo 23 dice, desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, yo vengo en el nombre del Señor. No es un secreto que Moisés sea un tipo de Cristo, ¿ya? Esto no es algo así como que, oh, descubrimos, no, esto es algo que los eruditos bíblicos han visto desde siempre cuando han estudiado este texto. Moisés viene en el nombre de Jehová a liberar al pueblo de Dios. Vine en tu nombre a hacer estas cosas. Fíjense y recordemos a propósito de hace un par de semanas atrás, cuando estábamos conmemorando o recordando dentro del calendario cristiano la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Cierto? ¿Qué es lo que dice el pueblo? Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Moisés acá es uno de esos benditos. ¿Y qué es lo que espera uno cuando alguien es bendito de Dios? De que las cosas ocurran. ¿Ya? Como dirían algunos predicadores por allí, solo que tú lo digas y las cosas van a ocurrir. ¿Ya? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero fíjense que a Moisés le pasa de que él no logra ver a Dios obrando a favor de su pueblo. Por eso yo les decía recién, independiente a la persona que sí quiere ser libre para adorar, a pesar de su incredulidad, se vuelve a Dios. A pesar de decir, Señor, no veo nada, ¿ya? No veo absolutamente nada. Y esa misma incredulidad lo hace volverse al Señor de manera penitente. Señor, yo no veo nada de lo que está ocurriendo en este lugar. Entonces, hermanos, aquí nosotros podemos concluir varias cosas. Y lo primero es que cuando nosotros obedecemos a Dios o ante la obediencia a Dios, siempre va a haber oposición. Siempre. Es una condición de nuestro mundo caído. No porque nosotros seamos obedientes a Dios, la gente nos va a querer más. Es un error pensar así. Lo que la Biblia dice es que mientras más obedezco yo a Dios, más me odian. Y Jesús nos dijo que nos odiarían por obedecer a Dios. Entonces, no es distinto. El mensaje de la Escritura es uno solo. Hermanos queridos, Jesús nos dijo que nos van a odiar por obedecer al Señor. Entonces, en estos momentos, lo que hace Moisés es clave para nosotros. Y sí, Moisés es parte de la gran nube de testigos que habla el libro de Hebreos, a los cuales nosotros podemos mirar para ver cómo ellos lo hicieron. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? No murmuró contra Dios. A diferencia de los ancianos que buscaron consuelo en Faraón, Moisés se volvió al Señor. Hermanos queridos, nosotros podemos acercarnos a Dios y lamentarnos delante de Él. Tenemos la libertad para hacerlo. Pero otra cosa muy diferente es murmurar contra Dios y cuestionar a Dios. Es decirle a Dios, ¿por qué me trajiste aquí? A diferencia de decirle, Señor, ¿seré yo el más apto para esto? Desde que llegué a este lugar me ha ido mal. Desde que llegué a este trabajo las cosas no han funcionado.
Cuando nosotros estamos o nos dejamos llevar por ese tipo de preguntas, rápidamente vamos a llegar a la murmuración. Por eso es necesario que nos volvamos al Señor. Tal vez nosotros estamos como Moisés en nuestras vidas, diciendo, ¿de qué sirve ser obediente? Por más, Señor, que yo te obedezca, por más que te quiera servir, Señor, por más que me esfuerce en tener una vida recta, yo no veo tu bendición. Yo no estoy viendo tu respaldo en la obra que tú me mandaste a hacer. Nuestros corazones tienden a eso. Tienden a decir, Señor, ¿por qué? No hay provecho en ser obediente. Mejor le va a los que no te obedecen. Y hay un salmo que habla solo sobre eso. Por lo tanto, es una condición del corazón humano, de que nosotros reaccionemos de esta forma. Hermanos queridos, busquemos al Señor en estos momentos. Busquemos al Señor en estos momentos. Hagamos penitencia delante del Señor. Busquémoslo desesperadamente, como dice en Hebreos 6, en Hebreos 11:6, que el Señor recompensa a los que lo buscan a Él con un corazón desesperado. El Señor recompensa eso. Entonces, hermanos queridos, cuando nosotros pensemos, ¿cuánto más, Señor? ¿Cuánto más? Cuando lleguemos a ese punto, acordémonos de Moisés. Lo tenemos a Él en la nube de testigos para poder acudir. Y no murmuremos, sino que busquemos desesperadamente al Señor, como lo hizo Moisés. Moisés buscó al Señor. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque el verdadero heredero de las promesas de Dios no se aleja de su Señor en los momentos de dificultad. Este es el crisol por el cual pasamos y con el cual el Señor saca y purifica a su iglesia. Aquel que en los momentos de dificultad, el verdadero heredero de las promesas de Dios, en estos momentos de dificultad se acerca aún más a su Señor, porque no tiene ningún otro lugar para ir, no tiene ningún otro lugar para poder acudir. Pensemos también en Jesús, que Hebreos también lo coloca como ejemplo de fe. Jesús allí en el Getsemaní, con la mayor angustia que cualquier persona en toda la historia podría haber tenido, con esa angustia que lo llevó a él a decirle, Señor, ¿por qué me abandonaste? Esa angustia que se manifiesta en Getsemaní, clamando por sus discípulos, que no eran capaces ni siquiera de velar con él. ¿Se acuerdan del relato? Lo vimos allí en nuestra celebración de las tinieblas para la Semana Santa. Fíjense que Jesús en ese momento de angustia, rogando al Padre no probar el trago amargo de la ira de Dios, a propósito de la canción que cantamos recién, se acerca aún más al Padre, lo busca con mayor desesperación. Y en ese lugar, hermanos queridos, Jesucristo pidió por nosotros y lo pidió de manera directa. Él dice, te ruego también por los que van a creer a través de estos mis discípulos. Y eso somos nosotros. Entonces Jesús en ese momento de angustia quería hacernos libres para adorar. Por eso, hermanos queridos, busquemos y acerquémonos a nuestro fiel Salvador y Libertador, porque la obra de Él ya fue completa. Y en esa hora nosotros podemos descansar para poder adorar. Los invito a que podamos orar. Padre Celestial, que tu palabra siga forjando nuestros corazones de manera tal, Señor, que cada vez que nos vemos presos o esclavos de las dudas, tu palabra, Señor, nos diga, vuélvete a mí, vuélvete a tu Señor, como lo hizo Moisés, vuélvete al Señor y te podamos buscar solamente a ti en los momentos de mayor dificultad, de mayor duda de lo que estamos haciendo y no vemos frutos de nuestro trabajo. Señor bendito, permítenos poder escuchar la voz de nuestro amado y fiel Salvador y Redentor Jesucristo, que nos dice, yo estoy contigo, yo vencí al mundo, por lo tanto, no te abandonaré ni te dejaré, sino que estoy contigo hasta que yo regrese. Bendito eres, Señor, que esta verdad de tu palabra se haga verdad en nuestros corazones. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.